El primer comentario respecto a este sistema de solución es que si, por ejemplo, yo ingreso un día igual a uno, entonces no hace falta, porque el programa va a seguir preguntando si día es igual a 2, si día es 3, 4, pero en realidad de entrada ya es igual a uno y no haría falta que pregunte por todos los demás días, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, va a preguntar sobre si es cualquiera de los otros días y va a dar falso, entonces no va a ingresar a ninguno de ellos, ¿verdad? De acuerdo a cómo está escrito el programa. Entonces, si lo que yo quiero es que si ya encontró un día que salga de toda esta parte y termine el programa, debo usar estructuras selectivas if-else, ¿verdad? Entonces voy a poner ya el ejemplo de cómo quedaría de esta forma. Entonces, esta es, digamos, una solución similar. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Preguntamos si el día es igual a uno, va a imprimir también lunes. Y si no, y solo si no, va a empezar a preguntar si el día es 2. Si no es 2 va a preguntar si el día es 3. Si no es 3 va a preguntar si el día es 4. Entonces, si por ejemplo llegamos acá al día 6 significa que no era el 5 ni el 4 ni el 3 ni el 2 ni el uno. Pero de otra forma, si el día ya era uno, entonces entra a este if, imprime el lunes y ya salta toda esta parte. ¿Por qué? Porque no, porque justamente corresponde al else, que es el otro camino, ¿verdad? Entonces, si ya se cumple de entrada, o por ejemplo se cumple para if día es igual a 2, o sea, pregunta aquí es uno, no, no es, entonces va aquí al else, pregunta si es igual a 2, si ya es, entonces salta todo el resto, ¿verdad? O sea, sí queda un poco más larguito, digamos, el programa, ¿verdad? Pero eh, nos evitamos ciertas preguntas que ya pueden ser redundantes si encontramos el día, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de programar. Si es, o sea, como ven aquí, todas las instrucciones, tanto en este caso como en este, o sea, todas las instrucciones que vienen dentro del if o del else, bueno, en este caso todos llevan en el if, son de una sola instrucción. O sea, todos estos bloques son de una sola instrucción, ¿verdad? Entonces no hace falta, no haría falta usar las llaves, ¿verdad? Ustedes podrían no usar. Yo generalmente aconsejo su uso porque de repente si es que no usamos llaves y decimos, ah, está en sangría, voy a poner la instrucción abajo y está dentro de esa estructura. En realidad no es así, no es así para el compilador. Entonces, para poder después agregar código a sus bloques, entonces ya de entrada definen como un bloque entre llaves. Pero no, en este caso, digamos, podemos hacerlo sin llaves. Entonces quedaría de una forma mucho más compacta, o sea, este mismo programa, o sea, esta misma forma de solución, quedaría más ordenada si usamos eh, esta versión. O sea, lógicamente hace lo mismo que lo anterior, ¿verdad? Solamente que no usamos los bloques de instrucciones, no usamos las llaves, pero en realidad tiene el mismo comportamiento que el anterior. Entonces tenemos if día es igual a uno, ponemos un lunes, else if día es igual a 2 martes, else if. O sea, tiene la misma estructura que esta, ¿verdad? Pero solamente podemos expresarlo en forma más compacta porque las instrucciones que van son solamente una en cada bloque, ¿verdad? Ok, entonces si es que yo escribo de esta forma, inclusive podría obviar esta primera pregunta que hice. Porque vamos a ver un poco cómo, digamos, es la lógica. Vamos a suponer que la fecha es válida y acá vemos que en este else ya no se pregunta si el día es 7. ¿Por qué? Porque el día es válido, está entre uno y 7 y es entero. Pero no es uno, no es 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Entonces la única opción que queda es que sea 7. Por eso en este último else ya se escribe directamente domingo. Ahora podríamos hacer lo mismo para no preguntar este if. O sea, podríamos preguntar acá else if día es igual a 7, se out domingo. Y si no es ni uno, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, significa que el día no es válido. Dependiendo de si es entero o no o qué valor tiene, ¿verdad? Entonces, podríamos evitarnos también esta pregunta si es que programamos de esta forma, ¿verdad? En esta primera forma que hicimos, no. O sea, no podemos poner un else al final porque si ponemos un else al final solamente sería para este último día, ¿verdad? Entonces preguntamos por cada día en un bloque separado. Entonces, digamos que si hacemos así, tenemos que preguntar antes esto, ¿verdad? Pero aquí no podríamos evitar. Una observación final es respecto a la sangría. Yo sé que generalmente cuando empezamos a programar no queremos utilizar mucho las sangrías. Yo generalmente a la hora, o sea, por costumbre ahora sí ya uso porque me da una mejor visualización del código. Pero de hecho es una práctica recomendada. Se considera una buena práctica de programación usar sangrías, ¿verdad? O sea, de hecho en ciertos lenguajes es forzado eso como en Python, que sí o sí hay que usar sangrías. Pero en C y C++ no es obligatorio, ¿verdad? Pero como les decía, es una buena práctica de programación y vamos a ver
un ejemplo de su utilidad. O sea, aquí vemos el mismo problema, o sea, la misma solución que esta, pero ponemos todos al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, por más que el programa no sea todavía muy complejo, sí ya se dificulta un poco su lectura, ¿verdad? O sea, todo está al mismo nivel. En cambio, aquí nos da una idea de la jerarquía, de cierta forma, ¿verdad? O sea, si vemos este if, sabemos que está dentro de este else, que a su vez está dentro de este else y que a su vez pertenece a este bloque que está dentro de todo este if, ¿verdad? O sea, podemos ya de entrada visualizar si un bloque de código pertenece a otro, ¿verdad? O sea, está dentro de otro. Cosa que no es fácil de visualizar, por más de que este programa funcione correctamente. No es fácil visualizar aquí, por ejemplo, que este domingo está dentro de este else, que a su vez dentro de este else, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para poder ubicarse mejor dentro de su código, acostúmbrense a usar sangrías. O sea, porque de repente programamos rápido y hacemos todo apurado, pero de repente ya no entendemos la lógica del programa porque no sabemos si ese if estaba dentro de un while que a su vez estaba dentro de otro for y ya nos perdimos dentro del código, ¿verdad? Pero si de por ahí ustedes empiezan a programar así y sobre la marcha se perdieron, hay una opción en CodeBlocks muy interesante que es para formatear el código, utilizando justamente esas reglas de sangría, ¿verdad? Entonces, si ustedes seleccionan todo el texto, le dan por ejemplo Control A, selecciona todo el texto, hacen clic derecho y eligen la opción Format Use a Style. Le dan un clic ahí y justamente hace el formateo del código considerando las sangrías, ¿verdad? Entonces, el esquema es bastante parecido al que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, esa es una utilidad, digamos, del CodeBlocks a la hora de formatear nuestro código, ¿verdad? Pero, como buena práctica de programación, usen siempre sangrías, ¿verdad? O sea, de hecho, le va a beneficiar eso a la hora de hacer sus programas. Ok, entonces con esto terminamos el video. O sea, hablamos del ejercicio, diferentes formas de solución y al último, la utilidad de las sangrías. Espero que les sirva el video, nos vemos en el siguiente.